las pymes, ¿cierto? Nos va a acompañar la presidenta de la asociación que agremia esta fuerza tan poderosa para nuestro país y que mueve en realidad el país. Nos acompaña también ACRIP, que se unió a la iniciativa de alguna manera para convocar a todos los gestores humanos, y por eso muchos de ustedes están aquí. CEO Atlántico, que es una iniciativa que agremia o agrupa, ¿cierto?, las empresas que están al oriente del departamento del Atlántico, en donde hay grandes industrias y que están apostando por llevar la región, ya no solamente la ciudad, sino la región como departamento y toda esa zona, a muchos más mercados, a vernos que con la unidad podemos llegar a mucho más lejos. También tenemos dos fundaciones o organizaciones que propenden por el bienestar, ¿sí?, y el crecimiento. Entonces nos acompaña la iniciativa GOI, que hace parte de Fundación Corona, aparte del programa de responsabilidad social, que le apuesta por las habilidades de los jóvenes entre 14 y 28, ¿verdad, Lina? Más o menos. ¿Qué tan importante es lo que estamos hablando? Conectar con que hablar de habilidades para el trabajo no es solamente, y cuando hablamos de trabajo es simplemente lo que hacemos, ¿no? Pero qué tan importante es conectar desde la mirada no solamente del adulto, cuando ya está en su momento de empleabilidad, sino desde antes, desde cómo los chicos en su adolescencia o esa adultez temprana, esa adultez inicial, se proyectan y desarrollan las habilidades que necesitan. ¿Para qué? Para desarrollarse como personas, como profesionales y dentro de una sociedad. Y más atrás todavía, ¿sí?, más atrás todavía, desde ser niños, porque ¿quién de aquí, y sean muy sinceros, ejerce hoy o estudió lo que de niño soñaba? Levante la mano. ¿Quién dijo, yo estudié y hago lo que de niña soñaba? Son muy pocos. Igual sabemos pocos, pero qué rico es que uno desde niño la tenga clara, ¿sí o no? Que tú sepas, identifique lo que Diana nos invitaba, esa autoconciencia. ¿Cuál es mi superpoder? O sea, ¿qué es lo que a mí me diferencia como persona y que puedo proyectar y aportar no solamente, ¿sí?, a mi crecimiento personal, sino a una comunidad, ¿sí?, y a una sociedad en general? Entonces, por eso tenemos aquí a Eric de STEAM Academy, que también trae esa perspectiva desde la infancia, cómo podemos proyectar y desarrollar esas habilidades que nos están diciendo que necesitamos. Y resulta que, y hablábamos con Jorge esta mañana cuando estábamos hablando de habilidades tecnológicas, que es necesario, es obligatorio tener alfabetización digital para poder enfrentarnos a lo que no se nos viene. La persona que no tenga habilidades digitales va a ser muy difícil que se desarrolle en la sociedad del futuro. Y por eso está también Fundación Código Abierto, que está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿sí?, por colocar al Caribe en general, no solamente Barranquilla, sino al Caribe en el mapa del desarrollo de habilidades tecnológicas. Entonces, ese es el propósito de este espacio, es una conversación, así que vamos a preguntar, vamos a conversar, y cada uno de ellos, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su proyección, nos va a contar cómo ven ellos que podemos llegar a eso que tanto anhelamos, por lo cual nos estamos reuniendo hoy. ¿Cuál es ese plan de acción que vamos a hacer en conjunto para lograr que nuestra ciudad y sus habitantes desarrollemos las habilidades que necesitamos para el trabajo del futuro? Así que uno a uno los voy a ir nombrando y los invito a que suban al escenario. Bueno, entonces nos acompaña Lilian Urbeta de GOI Barranquilla, de Fundación Corona. Bienvenida, Lilian. Nos acompaña también Diana Cantillo, de CEO del Atlántico. Nos acompaña Ana Arjar, de Fundación Código Abierto. Bienvenido, Ana. Nos acompaña Gloria Naranjo, de Macondo Lab, Universidad Simón Bolívar. Bienvenida, Gloria.
Nos acompaña Eric Ríos, director de STEAM Academy. Bienvenido, Eric. Y nos acompaña la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, el gremio de los pequeños industrias. Bienvenida. Como les decía, miren que es un panel muy diverso y vuelvo y digo, les agradezco que haya llegado tan puntual. Yo sé que es difícil la hora, va a quedar grabado, así que lo vamos a compartir porque es muy importante lo que estamos hablando el día de hoy. Siento que lo que estamos construyendo y proyectando para nosotros como ciudad y poder llegar a co-construir un espacio de conversación como el que vamos a hacer hoy, desde tantos puntos de vista, es clave para nuestra ciudad y para la región en general. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias primero por estar aquí, por aceptar la invitación y por permitirnos construir con ustedes lo que va a ser el futuro de nuestra Barranquilla. Bueno, como les decía, el World Economic Forum entonces presenta estas habilidades para el futuro y había una pregunta en el registro, ¿cierto? Cuando se registraban hay una pregunta que era dirigida a entender cómo cada uno de ustedes percibía cuál era el reto más difícil que tiene nuestra ciudad para poder avanzar hacia el trabajo del futuro. Y fueron diversísimas las respuestas, ¿sí? Muchos hablaron, por ejemplo, de pensamiento global, de que nosotros carecemos, o sea, nos pensamos muy regionales, y carecemos de ese pensamiento global que de alguna manera nos limita, ¿sí? A saber que ya podemos contar con las herramientas de esa perspectiva. Otros hablaron de segundo idioma, ¿sí? Que a pesar de que, no sé si saben, Barranquilla creo que es la segunda, sino la tercera ciudad con mayor bilingüismo de Colombia, después de Bogotá, o sea que no estamos tan mal. Aún así, digamos que frente al porcentaje del número de personas, seguimos estando muy por debajo. Otros hablaban, por ejemplo, de necesidades básicas, de que es muy difícil hablar de habilidades para el trabajo del futuro si muchas de las personas que habitan nuestra ciudad no tienen, digamos, cubiertas sus necesidades humanas básicas. Pero entonces, yo quiero comenzar con una pregunta para todos. Y para el contexto vamos a hacer como 3 rondas y una ronda general. La primera quiero que abordemos como una visión inicial de lo que estamos hablando, que es las habilidades del futuro. Una segunda que son los retos y oportunidades con preguntas dirigidas a cada uno de ellos y su mirada y su perspectiva desde cada una de las organizaciones. Y luego que lleguemos a unos acuerdos, hagamos un cierre de lo que conversamos. ¿Listos? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, para todos, y rotamos de aquí para allá si quieren, el micrófono. En su experiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades esenciales para el futuro del trabajo que no pueden faltar? En Latinoamérica como región, esto es un evento que hace parte de un movimiento latinoamericano. Hay otros encuentros en otras ciudades y parte de lo que va a generarse aquí lo vamos a llevar a otras ciudades. Y en particular en el Caribe colombiano, desde la experiencia, no lo que nos dice el World Economic Forum, sino desde su experiencia, ¿cuáles creen ustedes que son esas habilidades? Doctora Romero. Muy buenas tardes, Carolina, y a todos. Quiero aclarar algo primero, ya yo no soy la presidenta nacional de ACOPI, yo me retiré. Sigo concentrada en ACOPI Atlántico y estamos liderando el Observatorio Nacional de la MIPYME, seguimos en la línea de MIPYME. Cuando uno hace un análisis de lo que vive a diario con sus propios equipos, las personas más cercanas y los jóvenes, incluso también que ahora último a través de Macondolat, la Universidad de Simón Bolívar, que soy de la sala general, estoy teniendo mucho relacionamiento con jóvenes. Hay un tema que es muy importante y es el tema socioemocional. Yo digo que lo que es tecnología, el desarrollo cognitivo está más avanzado en el contexto institucional, pero la parte socioemocional la estamos olvidando. Si miramos datos, cuántos niños
tienen o pertenecen a hogares disfuncionales y eso de una u otra manera afecta seguridad. ¿Cuántos niños no pueden salir de su propio entorno y para ellos ese es el mundo, el único mundo que conocen, cuando hay un mundo más allá? Pero que tanta oportunidad nosotros también desde el sector empresarial abrimos las puertas para esa movilidad. Y cuando yo digo movilidad de conocer el sector real, no me refiero a un contrato de aprendizaje, sino cuántos niños a nosotros se nos han acercado a preguntarnos: ya voy a terminar mis estudios, ¿qué carrera puedo estudiar? ¿Qué me puede convenir más? Entonces, o miramos un dato, van a los cursos que hacen las mismas universidades dentro de las instituciones de formación superior, pero deciden por un dato, más no deciden por un acompañamiento real, a ver una máquina, un proceso productivo en línea, cómo funciona, cómo es el papel de un gerente o un administrador al interior de la empresa. Entonces yo creo que todo ese concepto socioemocional depende de la misma capacidad de la institucionalidad y de nosotros, las personas, que abramos la puerta y con conciencia acompañemos a muchos jóvenes, porque ya dentro de la estructura empresarial, haciendo el quehacer, el rol para lo que contratamos, es más fácil, porque para eso nosotros evaluamos también permanentemente a nuestro talento y sabemos cuáles son las cosas que podemos suplir en un plan de capacitación para el próximo año. Gracias. Muy bien. Eric, cuéntanos. Bueno, hablamos de las habilidades. Sí, ¿cuáles consideras tú que en tu experiencia son las habilidades necesarias para Y estamos orientados al mundo laboral. Sí, para irnos como que... Bueno, porque si nos vamos desde la historia de los chicos y las diferentes realidades, todo es adaptativo. Nada tiene una sola realidad absoluta, una verdad absoluta. Lo que sí en primicia está el tema en la mesa, está el tema de la educación y cómo estamos llevando. Creo muy fervientemente que la educación actual lo está respondiendo a las necesidades que se requieren. Tanto es así que pues, estamos viendo que hay unos jóvenes que desarrollan unas habilidades específicas y con eso están obteniendo más valor que otros jóvenes que dedican 5 años de estudio, y yo me incluyo entre más o menos 7 u 8 años de estudio en 2 carreras, maestría y bueno, en fin. Entonces, ¿qué habilidades se necesitan? Cuando tú llegas, después de salir, de darte cuenta si es que lo que te gustó era estudiar. Cuando yo entré a estudiar ingeniería electrónica, yo soñaba con hacer un brazo robot. Y esto va conectado porque eso es la realidad de muchos jóvenes. Yo soñaba con hacer un brazo robot y yo quería hacer un brazo robot. Estudié en la Universidad Autónoma, no pretendo hablar mal de la Universidad Autónoma, porque fue mi realidad. No hubo ningún brazo robot. Hombre, hubo ecuaciones diferenciales, cálculo integral y todavía es la hora. Y no estoy diciendo que no sea posible usarlo en el desarrollo de un software, pero nadie me ha contratado para hacerlo, ni en la empresa que fundé con mi hijo. Entonces creo que hay una distancia, primero que todo, en el insumo que nos están dando y la realidad. Y cada vez está creando una brecha mucho más. Hay actores aquí presentes que sé que están cerrando esa brecha, como lo de Hanward y otras instituciones que están haciendo un buen trabajo para cerrar esa brecha. Y esa es la idea. Ahora, habilidades que requieran los estudiantes, que requieran las personas, son muchas. Desde el trabajo en equipo, desde el liderazgo, pero es que dice, que es que yo no soy jefe, que yo quiero ser líder, que yo no quiero ser líder, que yo no quiero mandar, pero es que ser líder es importante hasta para trabajar con un pequeño equipo, hasta para tener un aprendiz a tu lado. Hombre, si tú no sabes cronometrar tiempo, dar tareas estipuladas, si tú no tienes unas nociones básicas de liderazgo, pues estás muy limitado y te vuelves como un soldado, solamente a recibir órdenes del A a la B, porque yo creo que el liderazgo desde el punto de vista del desarrollo personal es muy importante. Obviamente hablar el inglés como una segunda lengua es muy importante. Claro que está tan importante que hay gente que le invierte 5 años, 6 años en una educación tradicional, y no estoy diciendo que sea mala, sino que hay gente que le mete menos tiempo a esto del inglés y ya ahorita están trabajando como una empresa de tecnología, y lo digo porque pues en mi caso he visto muchos jóvenes que actualmente tienen un éxito por lo menos económico, porque el éxito no se define tan solo por el tema económico. Está el tema socioemocional, está el tema de cómo ser resiliente, cómo saber caerte y levantarte. Creo que a veces, inclusive dentro del equipo mío,
tengo jóvenes que a veces se les llama la atención y se derrumban. Y ya no quiero venir más. Tenemos jóvenes que se les ha mostrado de que esta es una generación muy suave. De hecho, lastimosamente le llaman la generación de cristal. Y es lastimoso, porque no es algo chévere que no sepamos enfrentar eso. Entonces, la habilidad de ser resilientes, de ser perseverantes, de trabajar en equipo, de comunicar asertivamente, creo que son esas habilidades muy importantes también para el desarrollo. Ahora, las habilidades técnicas, eso sí depende, ¿sí? Si vas a trabajar en una empresa de software, si vas a ser project manager, si vas a simplemente a ser un asistente, eso ya depende, pero ¿qué pasa? Hay una brecha en la educación tradicional. No te está dando las habilidades inmediatas que requieres para... Te sale uno de una universidad, sale a otra vez a aprender. Y no siendo tan solo eso, sales a aprender también las habilidades, las soft skills. Además, entonces, ¿cómo lo aprendes? Entonces, llegó un papá enojado cuando eres profesor y te dijo, mira, que tú trabajas para mí, que y te dice, entonces tú no manejas tus emociones y ¡pra! Yo creo que aquí hay gente que sabe que me ha pasado esas situaciones donde hay papá, mira que yo trabajo, que yo tengo, que tú eres, que yo... Te tratan, y entonces, si tú no sabes manejar tus emociones, terminas a la par de la persona que te está haciendo sentir así y le das de vuelta eso y ya, ahí la embarraste. Entonces, como no sabemos manejar, yo salí sin saber manejar eso. Y mi primer trabajo, que yo era el superingeniero, que iba a salir como ingeniero, no fue como ingeniero, fue como profesor. De hecho, por ahí un alumno mío grabando, fue mi primer trabajo contigo. Perdóname si me equivoqué, lo siento. y sí, tuve esa situación de que enfrentarme con alumnos que de repente yo estaba hablando y estaban haciendo ruiditos atrás, estaban sentados. ¿Cómo manejas tu temperamento? ¿Cómo manejas eso con inteligencia emocional? Pues no me lo enseñaron. En 10 semestres, las series de Fourier no me sirvieron, las ecuaciones diferenciales, los sólidos de revolución, no me sirvió para nada eso. Y me enfrenté con cosas muy, muy duras. Entonces creo que son habilidades muy importantes las socioemocionales, que hay que trabajarlas, pero pienso que hay que trabajarlas en campo. Me gusta mucho esto de la educación tipo SENA, la educación para el talento humano, donde llegan los jóvenes y el 50% es en la empresa. Y tú le preguntas, ¿sabes Google Workspace? No sé. ¿Sabes IA? No sé. Todo lo aprenden ahí en la empresa. Pues chévere, porque también aprenden habilidades emocionales. Ahí mira, así se maneja esta situación, si te pasa esto. Y pues se la van a equivocar, pero ese es el primer paso en el furor del aprendizaje práctico, vivencial y experiencial. Es donde yo pienso que se debe estar el verdadero núcleo del aprendizaje. Soltar a los chicos al aprendizaje a un entorno real y tratar de tener un mentor que le pueda guiar en ese proceso. Entonces, esa es mi respuesta para el desarrollo de las habilidades, y yo creo que con las habilidades tuvimos algo ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Macondo Lab, y voy a decirlo en dos niveles, desde Macondo Lab y la universidad, hemos identificado definitivamente el reto de las habilidades, y no solo las habilidades del ámbito de la formación, sino, como ya lo han mencionado los compañeros, son las habilidades del individuo, ¿cierto? Nosotros hoy acabamos de cerrar precisamente un programa que estamos realizando con la Secretaría de Educación de la Alcaldía, Escuelas Emprendedoras, y ahí encontramos que el emprendimiento podría entenderse como el fin, pero en este caso pudimos ver el emprendimiento como el medio, como un espacio de formación del tipo de habilidades a las que voy a hacer referencia, que son las habilidades del siglo XXI. Resolución de problemas, trabajo en equipo, capacidad de transmitir la información, porque muchas veces sabemos mucho, pero no sabemos cómo expresarlo. El tema de la empatía, que parece que, pues no sé si entra habilidad, pero el hecho de tú conectar con la necesidad de otro para traducirla en una solución, pues termina volviéndose una habilidad. El tema de liderazgo, comunicación, el aprendizaje basado en proyectos, entender cómo nosotros nos organizamos y estructuramos ideas para dar soluciones a retos y desafíos. Esas son habilidades que hoy en día pues cada vez son más demandantes en profesiones. El conocimiento ya casi que está a la mano de todos. En diferentes niveles y formas ya el conocimiento está cada vez más cerca. Pero no podemos dejar de ser personas y personas resolutivas. Me quedo con el concepto que mencionaba el compañero ahorita, adaptativas.
con una visión holística e integral de las situaciones y las realidades. Y ya viéndolo desde el campo de la universidad, hace como 6 meses estuve una visita de pares y el par en un programa decía que bueno, o sea, ustedes tienen muy buenos profesionales, pero estoy echando algo de menos, lo decía el empleador. Es esa capacidad de proactividad, de ir un paso adelante, esa capacidad de ver qué puedo yo resolver, no quedarme en esperar la orden, sino yo cómo puedo tener liderazgo y una visión analítica de las realidades. Ahí yo me quedaría en esa necesidad de las habilidades, porque de pronto muy bien aprender muchas cosas, pero hay otras visiones del aprendizaje, estos retos que nos trae este mundo global que está pidiendo otros elementos de los profesionales. Bueno, también buenas tardes a todos. Por acá, nosotros desde Fundación Código Abierto estamos súper convencidos de que estamos viviendo una revolución, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, la forma de aprender y las habilidades que se necesitan están cambiando, y creo que lo estamos viendo justamente en las escuelas, en los colegios, con los profesores, ¿no? Al momento que tenemos que encontrar formas diferentes de hacer los trabajos o de medir pues el conocimiento de los chicos, porque ahora es muy fácil simplemente pasarlo por ChatGPT, está el resumen o el análisis listo, y entonces ¿cómo medimos ahora estas capacidades, no? Algo que está pasando en esta revolución es que nosotros venimos ya desde un buen tiempo para acá usando como moneda de cambio el conocimiento, ¿no? Al final, en la universidad, en las carreras, lo que hacemos es aprender sobre temas específicos y nos graduamos, por ejemplo, de Derecho porque somos los que conocemos todas las leyes, ¿no? O somos, no sé, ingenieros porque nosotros sabemos cómo funciona esta máquina, hacer los cálculos y tenemos todo el conocimiento de esa área en específico. Pero ahora, ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial yo puedo preguntarle a ChatGPT, a Gemini o a cualquiera de estas sobre algún tema en específico y me va a dar todo el conocimiento que necesite, y le puedo seguir preguntando y profundizando y llego a esas respuestas. Y entonces nos llegamos a esta incertidumbre como de, bueno, si ahora puedo acceder a todo este conocimiento de una forma relativamente fácil y también relativamente gratuita, ¿cuáles son estas nuevas habilidades que vamos a usar como moneda de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí más especial o más valioso, ¿no? O cómo puedo aportar más valor si, respondiendo a una pregunta, pues puedo tomar este conocimiento de una inteligencia artificial? Y entonces ahí es donde yo creo que entran dos habilidades, que realmente creo que son 3, súper importantes, ¿no? La primera, pues, es justamente la comprensión, ¿no? Si la inteligencia artificial me da una respuesta, tengo que yo poder entender muy bien qué es lo que me está diciendo, justamente para no decir una babosada o hacer las cosas mal, ¿no? Porque tampoco es como que le podamos echar la culpa a la inteligencia artificial, ¿no? Si un contador se apoya en ChatGPT para poder hacer la declaración de renta y algo sale mal, pues no le puede echar la culpa a ChatGPT, ¿no? Pero sí puede aprovecharlo pues para hacer cosas más rápido, para entender las normas, para sacar la última actualización del comunicado del 2024 de no sé qué. Entonces la primera habilidad es esta, ¿no? Entender muy bien, poder comprender muy bien esas respuestas que nos da la inteligencia artificial para aprovecharlas. Y después, ¿qué hacemos con ellas? Entonces ahí es donde vienen estas otras 2 habilidades. La primera, yo creo que es, la habilidad como tal es liderazgo, o yo le llamo liderazgo, pero realmente la divido en 2 cosas: orden y proactividad. Orden, ¿por qué? Porque yo necesito poder tener toda esta información o todo mi plan organizado, porque al final a la inteligencia artificial yo le tengo que pasar pues todos los pasos o todo lo que necesito, la documentación que tengo. Si yo tengo todo eso organizado, se lo puedo compartir a la IA o a mis subordinados o a mis compañeros o a quien sea, ¿no? Entonces, y más ahora que estamos teniendo como muchos documentos o mucha información, o en internet pues podemos encontrar muchísima información, es muy importante poder tener ese orden. Y la otra parte es la proactividad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Si ya tenemos la información, si ya tenemos el conocimiento, si ya tenemos una máquina, ¿no? Que es la IA que nos va a dar las respuestas,
¿qué hago con eso? Entonces ahí es donde entra esta proactividad o este liderazgo o esta visión, ¿no? De poder ver qué puedo hacer. Una cosa es preguntarle, no sé, ayúdame a hacer esta declaración de renta, y de pronto otra cosa es como, bueno, entonces ayúdame a construir una plataforma que calcule la declaración para todos mis amigos y entonces ya pueda hacerlo automático, ¿no? O sea, no sé si se fijan que es como un pasito más adelante. Ahora, algo que está surgiendo mucho, y en Estados Unidos o en Silicon Valley, estas nuevas empresas están surgiendo muchos proyectos como unipersonales o de equipos muy pequeños, porque ahora con el apoyo de la tecnología podemos hacer muchas cosas con menos, de pronto con menos esfuerzo y de una forma más rápida. Y entonces ahí es donde me sumo un poquito a lo que decías al principio, ¿no? ¿Cómo podemos tener esta visión como amplia o más global ahora que ya las barreras del software o de la tecnología se rompieron y podemos acceder a las mismas herramientas que la gente de Estados Unidos o de Europa o cualquier otro lado? ¿Cuál es este set de habilidades que nos van a permitir hacer algo global? Y para resumir, pues yo creo que es comprensión lectora o de contexto, y liderazgo, que se divide en organización y proactividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Habilidades esenciales para el futuro. Nosotros desde CEO del Atlántico durante este primer semestre del año estuvimos conversando con las empresas. En su mayoría, CEO del Atlántico, para que tengan una idea, reúne 42 compañías del departamento del Atlántico y del municipio de Sitio Nuevo Magdalena, vecino de nosotros. Estas 42 empresas, en su mayoría unas 52%, son enfocadas al desarrollo industrial, industria manufacturera, 48% de servicios. Y le preguntábamos un poco cuáles son esas necesidades que tienen en materia de talento humano y qué debe tener este talento para poder ser contratado. Y mencionaban un poco, el conocimiento se adquiere. Yo recuerdo un día que me senté con el presidente de Alpina, quien fue por muchos años presidente de Alpina, Julián Jaramillo, y yo le dije, dime, ¿qué tengo que hacer para ser exitosa como tú? Hago un PhD, tal vez, no sé, estudio otra maestría, muchas gracias, estudio otra maestría, ¿qué hago? Y me dice, hoy las empresas no contratan conocimiento, hoy las empresas contratan talento. Y es la forma como realmente nosotros debemos educar a los jóvenes a potenciar cada uno de sus talentos. Y dentro de esos talentos, sin duda, uno, el trabajo en equipo. Yo tengo la fortuna, y me encanta decirlo, soy docente catedrática en una universidad de la ciudad de Barranquilla, y les pongo tareas en grupo. Estudian negocios internacionales. Me dicen, profe, ¿puedo hacer yo la tarea solo? Es que no conozco a nadie. Entonces le digo, creo que va a ser muy difícil que tú tengas éxito cuando te gradúes, pues no sé con quién vas a negociar, no sé con quién vas a realizar el primer negocio si no conoces a nadie. Que esa es la primera tarea, poder comenzar a trabajar en equipo, trabajo colaborativo, y comenzar a fortalecer esas redes, podríamos decir, de networking, pero también un tema de desarrollo de comunicaciones interpersonales. Otra de las cosas, y lo mencionabas ahorita, yo creo que comprensión sin duda es una de las habilidades que necesitamos, pero pensamiento crítico. Hoy en día tú puedes generar lo que tú quieras con la IA, pero si no sabes leer los datos, si no sabes analizar los datos, tú puedes entregar lo que tú quieras sin que esto sea efectivo, propositivo. Me encanta también algo que me dicen mis empresas. Adaptación al cambio. Se frustran si yo les digo, vas a hacer esta tarea hoy, pero de repente necesito que me ayudes en la tarde con esto. Miércoles, solamente ellos tienen la capacidad, o la gente tiene la capacidad de hacer A, pero cuando es A y B se vuelven nada. Y también quiero reforzar competencias digitales. Hablamos, por ejemplo, con un servientrega y me dice, los pelados no saben manejar un Excel. Y para un tema de almacenamiento y bodegaje, simplemente para llevar el tracking de dónde va el transporte y cuántos paquetes ha entregado, necesitas un Excel. Entonces, sin duda, estas habilidades, por supuesto, aliadas con el conocimiento específico, un talento exitoso.
Y no quiero dejar de mencionar un bilingüismo que es súper clave, pero seguramente en alguna otra pregunta fortaleceremos el mensaje. Pero yo quiero mencionar algo que de pronto Rosemary dijo al inicio. El principal talento, yo creo, es ser buena persona. O sea, formar el ser. Que las personas de verdad sean buenas en esencia, para que ese ser bueno eres el mejor en lo que quieras hacer. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Creo que ya han dicho bastante. Quiero recoger como 3 cosas. Definitivamente lo socioemocional. Hace 10 años trabajando en Fundesarrollo, que es un centro de investigación en la ciudad, más o menos 10 años hicimos varios estudios de brechas de capital humano. Ha habido más, pero ya en ese momento, y que pareciera que es algo reciente, pero no, las empresas nos decían, y estos eran varios sectores, sector logístico, el tema de insumos agroindustriales, y había sector salud, o sea, muy variado, y nos decían, las habilidades técnicas se las formamos, pero necesitamos que lleguen con las habilidades socioemocionales. Y eso es un reto, el profe Eric lo decía, es algo con que no nos han, ni siquiera nuestras familias, somos esta generación, creo, que nos tocó aprender a gestionar nuestras emociones ya viejos. Entonces eso es muy importante. Y no voy a repetir cuáles, pero creo que tenemos muy claro que hay unas que nos van a permitir trabajar, digamos, armónicamente y sacar adelante y aprender también. Hay, digamos, otro tema que viene un poco de mi trayectoria, en donde hace 3 años, hace 3 años soy directora de EGO en Barranquilla, pero antes estuve en la Secretaría de Educación de Barranquilla, y hablábamos un tema muy importante, y pues más allá de la comprensión lectora y de la capacidad digamos, de lectura crítica, si nos vamos más al fondo, necesitamos que nuestros niños y jóvenes desarrollen una alfabetización disciplinar, que estén en capacidad de leer, pero contextualizada. Si yo estoy en capacidad de leer en términos de la ciencia y puedo hacerlo e interpretar infografías, pero más allá de eso, saber que para la ciencia, pues que la educación incorpore ese tipo de lectura, o para las matemáticas o para las ciencias sociales, cada una tiene una diferente forma de darse. Y eso es lo que nos va a dejar listos para poder aprender a futuro. Y ahí tenemos una brecha en la educación básica y en la media. Ustedes de primero a quinto les enseñamos a leer. Y digamos, en Barranquilla se ha hecho un gran esfuerzo para que los niños aprendan a leer en general. Y en 10º, 11, entonces los empezamos a preparar para las pruebas saber, porque ahí hay un gran incentivo. Yo era líder de evaluación, pero ese era un incentivo perverso para mí en la educación, y es enseñarlos a responder unas preguntas. Pero ¿qué pasa en 6º, 7º, 8º, 9º? ¿Por qué no les estamos enseñando ese tipo de la lectura disciplinar, más allá de la lectura y que tenga comprensión, capacidad crítica? Porque las decisiones que hay que tomar ahora son distintas y hay que tener criterio para usar la información que nos está bombardeando todo el tiempo. Y lo último es que también tenemos que pensar en el emprendimiento. Nosotros acabamos de terminar un informe, un análisis del perfil del joven emprendedor en Barranquilla, pero no el joven emprendedor de las startups que está desarrollando tecnología, que es importante. La brecha está en ese otro joven que está trabajando, digamos, en un autoempleo, que aparece en los datos de empleo, pero realmente es un emprendedor por subsistencia. ¿Y qué le hace falta a esos jóvenes? Unas habilidades básicas que les permitan, con ese espíritu emprendedor que probablemente tiene, avanzar y crecer en ese negocio que se está planteando. Entonces ahí volvemos a lo básico, ¿sí? Lo otro también, el inglés es muy importante, las otras habilidades, pero creo que tenemos también que pensar en cerrar brechas, porque en Barranquilla tenemos el 25% de la población es joven. 1 de cada 4 personas está entre los 14 y los 28 años. Esa es la población joven según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia. Y ese 25%, que en Barranquilla y Soledad son aproximadamente 500.000 jóvenes, el 38% no está estudiando, no está trabajando o está en un empleo informal, ¿sí? Y parte de eso es cómo cerramos brecha. Barranquilla está ampliando su oferta educativa, lo sabemos, en términos de oferta de educación terciaria, pero está siendo pertinente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer. Gracias. Bueno, miren que
de alguna manera hemos tenido como un hilo conductor y las respuestas que ustedes nos han dado conectan muchísimo con lo que estábamos hablando en la mañana. Hay dos cosas que me llevo que quise, y son la estructura de pensamiento, y aquí no estaban las preguntas que le mandé, pero desde la oportunidad veo. El informe nos presenta lo que llamamos habilidades cognitivas, pero habilidades cognitivas no, como decía Arnold, como unidad de cambio, ¿sí? Que es acumulación de información, sino habilidades cognitivas como estructura de pensamiento, ¿sí? Que es lo que todos de alguna manera mencionaron, que es pensamiento sistémico, que es saber que lo que yo hago impacta más allá del propósito pequeñito que yo tengo, ¿sí? A escala. Pensamiento crítico, que en esta época de inteligencia artificial es muy importante, o la lectura crítica que mencionaba Lilian, que no es leer simplemente por leer, o la comprensión, que era la palabra que utilizaba Ana, que es lectura o pensamiento crítico, y es tomar partido desde quién soy para dar un criterio, porque el criterio viene desde un sesgo cognitivo, ¿sí? Tengo que tener un sesgo para poder dictaminar un criterio. Y pensamiento creativo, que es lo que tú llamabas de alguna manera, esa como proponer algo, o sea, dar la otra milla. Desde eso, ¿cuáles cambios culturales? Porque hay algo, nosotros somos, ¿y cuál es el ánimo que dijimos esta mañana, que teníamos toda la mañana, los que estaban aquí? Bueno, nosotros nos preguntamos cuáles eran las 3 palabras que definían a la ciudad. Y casi todas las mesas dijeron alegría, ¿sí? Entre otras muchas más. Y somos orgullosos de nuestra cultura, pero nuestra cultura también nos frena en muchas cosas. ¿Cuáles son esos cambios culturales que ustedes consideran, siendo barranquilleros, por nacimiento, por adopción, porque ya nos aclararon que aquí somos, los barranquilleros nacen en todas partes, necesitamos para poder de verdad desarrollar esas habilidades que ustedes nos están diciendo que necesitamos para el futuro? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar hoy? Si quieres, nos devolvemos. Todavía estoy pensando. No, yo creo, y voy a tomar de una vuelta, porque Going, que es digamos la iniciativa con la que yo trabajo, tiene un propósito también, un propósito importante, y es el cambio de las mentalidades sobre los jóvenes. Es una red global que trabaja y habla sobre los jóvenes con potencial. Ese 38% que les mencionaba son los jóvenes con potencial, que en otros ámbitos hablamos de los ninis, pero parte de eso es también cambiar las mentalidades. Y yo creo que ese cambio de mentalidad no es solamente sobre quiénes son los jóvenes, sobre nosotros como sociedad, ya sea las empresas, los empleadores, ya sea el sector público, nosotros mismos que trabajamos en estos temas de juventud, educación, tenemos nuestros sesgos, y eso es muy profundo dentro de nosotros y hay que cambiarlo. Pero también están los jóvenes pensando con unas mentalidades respecto al empleo, las oportunidades a las que ellos mismos pueden acceder. Y más allá de un cambio cultural, pero si es un cambio de mentalidades, yo siento que hay que acompañar a los jóvenes, sobre todo aquellos que están en esos contextos, digamos, como más retadores, más vulnerables, a que esa mentalidad cambie. Y cambie en el sentido de hay un mundo de posibilidades para mí. Sí, ahí no es como dicen que el que quiere estudiar lo logra porque hay mucha oferta. No, hay muchas barreras que no permiten que los jóvenes lleguen allá, incluso estudiar en el SENA, y eso hay que tenerlo claro. Pero también hay muchos que ni siquiera conocen esas oportunidades, y cuando las ven creen que son para otros, y esa es la mentalidad la que yo considero que nosotros necesitamos mover y cambiar. Y eso depende de todos los que estamos aquí y qué narrativas les transmitimos también sobre esas oportunidades. Cómo contamos, por ejemplo, yo insisto mucho en el profe Eric, porque él fue profe de mi hijo mayor, pero como una historia como la de puede contarse a un joven y puede sentirse ni siquiera digamos inspirado, sino identificado con una persona que tuvo unas oportunidades que estaban allí de pronto, que de pronto tuvo alguien más que le dijo, ven acá, existe esto. Y ahí los invito a leer el informe que nosotros presentamos hace unos días,
sobre juventudes en Barranquilla y hablamos de lo que decía Diana hace un segundo, capital social. Entonces los jóvenes necesitan esas redes que no son, ojo, no son palancas, no es lo que te desvía de la meritocracia, no, es red de apoyo y de acompañamiento y de relacionamiento que te permitan conocer las oportunidades y cambiar un poco esa mentalidad de esas oportunidades no son para mí. Esa es la mentalidad que yo creería que necesitamos ahorita. Bueno, yo quisiera introducir algo que me encanta y es el tema del liderazgo femenino. Cuando miramos las organizaciones en el departamento del Atlántico y Barranquilla, yo creo que además tenemos una cultura donde ha primado, tal vez cuando el señor tiene su empresa y dice, bueno, tengo 3 hijos y una hija, ¿a quién pongo de gerente? Pues siempre al hijo. A la hija de pronto, mija, sí, de la gestión humana, o te encargas de los eventos de aquí para los empleados, es decir, o sea, el rol de la mujer dentro de las organizaciones tiene que sin dudas tener mayor presencia y estar en los niveles directivos. Sin duda los equipos que son diversos generan más innovación, más creatividad, mayor conocimiento y hacen una disrupción total en lo relacionado con las organizaciones per se. Entonces, sin duda una barrera cultural, yo creo que ese tema tenemos que fortalecerlo aún más. Hoy en el Comité Intergremial del Departamento del Atlántico, con quien tengo el honor de compartir con Rosemary, somos más mujeres las que lideramos los gremios de esta ciudad que hombres. Y eso sin duda ha generado un impacto muy positivo en cómo se hace el trabajo con las empresas, en ese acompañamiento dedicado, constante, que le ponemos nosotras como mujeres ese sello. Sin duda, dentro de las organizaciones también trabajar todo lo relacionado con tecnología y con emprendimiento dentro de las organizaciones, invitar mucho más a nuestros colaboradores a capacitarlos, invitar muchísimo a esos colaboradores a generar también dentro de sus familias empresas. Me encanta que hay algunas empresas en Soledad y en Malambo que tienen el Día de la Familia y les dicen traigan el emprendimiento familiar para que la gente les compre los congelados, la gente compre las confecciones y que comience el run de que también hay que generar empresa dentro de la familia. Porque muchas veces hoy nuestros colaboradores dicen, no, es que ojalá la empresa le vaya bien para que a mí me vaya bien, sí, pero qué difícil es generar empresa en nuestro país y sobre todo hoy en día con todos los retos y desafíos que vivimos. Entonces también hacer que el empleado también viva la experiencia de tener su propio negocio. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Yo vengo de México, soy mitad mexicano, mitad colombiano, pero realmente llevo nada más los últimos 5 años viviendo aquí en Barranquilla. Y eso también me ha dado como una visión un poco diferente, ¿no? Una visión como desde afuera. Y me parece que Barranquilla es una ciudad muy, muy interesante, porque es una ciudad que está creciendo, o sea, ahorita está en un momento muy importante de crecimiento, pero eso también nos abre posibilidades nuevas, pero también retos nuevos, ¿no? Algo que pasa o que me he dado cuenta es que como la ciudad está creciendo, pues se abren más espacios, se abren más oportunidades, hay más personas también o proyectos nuevos que traen ganas de impulsar todo esto, pero al mismo tiempo estamos acostumbrados, como barranquilleros, que ya desde que entendí la diferencia entre el chuzo y la salchipapa ya soy bien barranquillero, pero algo que venimos acostumbrados los barranquilleros es que hay como las cosas son como de temporada, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, creo que es algo que viene desde la parte del carnaval, ¿no? Que es nada más un momentito del año y entonces todo el año esperamos, ahorramos para disfrutar ese momento a todo lo que da, ¿no? O también lo vemos con los restaurantes. Los restaurantes hacen una apertura súper grande, es el mejor servicio, la mejor comida, pero 6 meses después o 8 meses después es complicado que, o sea, muchas veces como que cierran después de un año, después de poquito tiempo, y cuando vuelves a ir, el servicio de pronto ya no es el mismo. Y yo siento que eso viene justamente de que como ciudad estamos muy acostumbrados a esta temporalidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que vale la pena como intentar ser conscientes de para poder ir cambiando, ¿no? O sea, apoyar obviamente los emprendimientos, los proyectos de las otras personas, no nada más al principio, sino pues conforme van avanzando, pero también entender que
como está creciendo la ciudad, no es malo que surjan nuevos proyectos, o no es malo que surjan nuevos liderazgos, o no es malo que surjan como otras iniciativas, y más bien ver cómo podemos colaborar con ellos. Porque algo que también me he dado cuenta, o ha sido como un poco retador, es poder hacer que la gente conecte o articule entre ellos. Creo que es también como mucho esta frase de el vivo vive del bobo, ¿no? O sea, como que de pronto está un poquito metida o se escucha bastante. Pero entonces yo creo que es eso, ¿no? Como no tener miedo a colaborar, más bien ver cómo podemos entre todos pues apoyar para empujar hacia un mismo lado, y entender que el hecho de que, no sé, yo brinde educación, ¿no? O de pronto otra persona también brinde educación, ¿no? Es algo bueno para la ciudad, porque van a surgir, o sea, están surgiendo como estas más, están surgiendo más proyectos, más iniciativas, y eso es parte de que la ciudad crezca, ¿no? O sea, en ciudades más grandes, como Ciudad de México, o sea, por ejemplo, academias de programación había muchísimas, ¿no? O escuelas de emprendimiento, o no sé, cualquier tipo de proyecto. Entonces creo que eso es algo que de pronto nos cuesta un poquito entender al principio, pues por la misma madurez de la ciudad, pero que mientras antes nos hagamos a la idea y empecemos a colaborar, pues podemos llegar más lejos. Bueno, hay un punto, y voy a utilizar una frase un poco de analogía, que un cambio que tenemos que hacer es dejarnos de ver el ombligo, porque a veces hacemos tanta introspección en lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo ofrezco, que dejamos de ver hacia afuera. Y estos retos que acabamos de hablar demandan mucho de mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera, voy a insistir nuevamente en el tema de la empatía. En la medida en que yo comienzo a conectar con lo que verdaderamente se necesita el otro, verdaderos problemas, desafíos, creo que comienzo a tener pertinencia en lo que estoy haciendo. Esto nos lleva también a miradas globales, definitivamente salir de la caja. Si bien nosotros somos una ciudad de cara al río, tenemos el mar, tenemos que comenzar a aperturarnos a esa visión de mundo que tenemos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a ampliar las capacidades con las que podemos trabajar. Me uno a lo que decía ahora Ana, la visión ecosistémica. Entender que no solo está mi ombligo, estoy yo, está un entorno con el que yo puedo comenzar a hacer articulaciones, emparejamientos, dúos, y comenzar a hacer alianzas de diferentes niveles y alcances para comenzar a ser mucho más pertinente y mucho más casi que integral en lo que estoy haciendo. Y esa mirada ecosistémica implica muchas veces hacer renuncias de esa mirada hacia adentro y comenzar a mirar hacia afuera y hacia el otro. Y definitivamente la conexión, y lo digo por el entorno donde yo estoy, la verdadera conexión universidad, empresa, Estado, sociedad. En la medida en que comencemos a conectarnos más y entender, generar lenguajes comunes, eso nos va a permitir a nosotros comenzar a generar soluciones mucho más pertinentes, eficaces y pues realmente del nivel que estamos necesitando. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer una encuesta aquí que encontré en ChatGPT. 2023, según Barranquilla, ¿cómo vamos? 63.5% de la población de la ciudad se ubica en estratos bajos, 1 y 2, el 30.6% se ubica en estratos medios y el 5.9% en estratos altos. Y esto voy porque precisamente se habla de cómo la ciudad está como en torno a nuestra cultura, y la cultura depende mucho de la educación, de cómo me mostraron a mí cómo era hombre, si el emprendimiento es posible, si echar para adelante es posible, si somos un pueblo currambero. Y tú hablas mucho, nos conocen a los barranquilleros como alegres, curramberos, pachangosos, cheverongos, hombre, cosas suaves. De hecho, yo tenía un jefe que me decía así,
se llama el hermano Lirio, me decía, usted no es nada de coger la suave, ¿verdad? Yo decía, no, o sea, no sé por qué dice eso, como si todos los barranquilleros dijéramos que la queremos coger suave. O sea, había un estereotipo montado del barranquillero. Durante varios años tuve la oportunidad de viajar a toda Colombia, a torneos de robótica y de programación, toda Colombia con equipos, que de hecho Antonio, que fue uno de los miembros de ese equipo, y conocí la idiosincrasia, cómo era la cultura. Me veía en situaciones como, de pronto, vamos a pedir una cuota para armar un robot en la clase de robótica. Profesor, ¿cómo va a ser? Imagínese, profesor, robótica, ese robot vale 80.000, 100.000 pesos. ¿Cómo así? Esos materiales, carnavales, vestido, plumas, lentejuelas, el vestido vale 1 millón de pesos. Claro que sí, hay plata para eso. Entonces sí pude ver esa cultura que apoya mucho más lo pachangoso, y lo pude ver, y no tan solo porque yo trabajé en un colegio, yo trabajé en el Sagrado Corazón, lo vi ahí, en el San José Villapuerto también, en el Marymount también, bueno, te puedo decir muchos, hasta el Cajacopia de la 4 que asesoré, y actualmente estoy asesorando a otros colegios, y ese espíritu se ve marcado, más orientado a apoyar, y por parte de los padres, apoyar el espíritu currambero. Ahora, ¿eso está cambiando? Sí. Cuando viajé en diferentes ciudades, estoy hablando no de una estadística oficial, estoy hablando de mi percepción, de mi experiencia, porque pues ahora no puedo reunir una cantidad de datos para corroborar si esto es real o no. Entonces yo vi al profesor de Bucaramanga que había llegado casi a un final de robótica, una mundial. Ganarle a los chinos y a los japoneses es tremendamente complicado por la cultura que ellos tienen. Por la cultura que ellos tienen. Entonces te das cuenta que Barranquilla sí es una plaza difícil. Yo llevo más o menos con la fundación STEAM Colombia, que se llama STEAM Academy, llevo como 8 años, y en 8 años ha tocado duro, ha sido duro. Hay un papá que está contigo un tiempo y al ratico saca al niño, después lo vuelve y lo mete, después lo vuelve y lo saca, después lo... O sea, no hay una disciplina. Y eso lo he podido ver, no en un tiempo ni dos, sino que los chicos aprenden de manera fraccionada, según cómo está el papá o sea, no hay un esfuerzo económico real por ver esto vale la pena, yo voy a meterle con todo a esto. Entonces, esa es una percepción que yo he tenido, el tema de la cultura del pago, de saber de que aquí creemos y hay una cultura y bueno, a veces me da un poquito de sentimiento con el tema de las... Yo he tenido una experiencia con comunidades y llegan, bueno, listo, vamos a hacer un evento, y yo les digo, bueno, listo, ahora vamos a hacer un evento pago. No, eso no se puede cobrar. Y bueno, ¿qué son ustedes? ¿Unos socialistas de la educación o algo así? O sea, yo de verdad les pregunto, ¿qué está pasando con la mentalidad y el modelo que tenemos de emprender y de hacer negocios? Y creemos que todo viene gratis, que todo es una situación como... Entonces, hay una cuestión en la cultura que está pasando, y lo veo porque de pronto uno monta tremenda de estrategia para atrapar a los niños en Barranquilla, y en Bucaramanga tienen un saloncito limpiecito y eso está lleno, y los jóvenes se van para los torneos y los papás se van para los mundiales, y yo les pregunto, los papás tienen que tener mucho dinero. No, y tú escuchas la historia tras cada padre del esfuerzo que hay atrás de eso. Es que no son millonarios, es que le meten duro a eso, y hay que reconocer, yo soy barranquillero a mucha honra, y no soy un barranquillero coger suave, para nada me considero un tipo coger suave. Me gusta emprender, me gusta, pero he visto esa cultura. Entonces esa cultura viene desde casa, desde la educación. ¿Podemos ser alegres, pachangosos, divertidos y emprendedores? Hombre, sí, pero hay que validar. ¿Podemos tener una cultura del pagar? Yo lo vi en muchas reuniones de colegio. Es que nos hemos reunido, el colegio del norte, es que la cartera está al 60%, es una cultura, ¿verdad? Tú vas a otras ciudades hasta manejar. Yo he manejado otras ciudades, y en otras ciudades del mundo he manejado de todos lados. Y de Colombia, llevaba un primo mío de España y me dice, no sabes cómo meterte, tienes que irte metiendo. Entonces hay una cultura que sí, yo pienso que hay que apostarle, que es a la cultura de la educación, a la cultura de ser bonita gente. Yo pienso que hay que trabajar un poquito más en eso, aunque el barranquillero es muy cordial, muy caluroso, tiene ese contraste a veces de no entender de que hay otras cosas que también son importantes. Entonces, cuando vemos estas brechas a nivel de estrato, yo no quiero decir que, bueno, ahora los jóvenes tienen que ser estratos altos, pero sí tenemos que trabajar en ese tanto por ciento que muestra la estadística COE Barranquilla,
en que debe haber un cambio de mentalidad cultural, en que no podemos estar en Medellín y la gente está haciendo una fila y aquí yo tengo mi academia diagonal, la estación del Yo Arroyo, hace poco se estaban dando puño en la puerta, literal. O sea, se armó porque una señora... Entonces hay que ver que eso viene desde casa y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, como decía Karemi, enseñando a los niños cómo hacer ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, cómo desarrollar la tecnología. Con respecto a las nuevas propuestas que dice mi compañero acá, Anwar, sí, es chévere que están existiendo nuevas propuestas, pero cuando yo pues hago mis talleres de emprendimiento con los niños, sí apuesto de hacer un toque en la innovación. Sí es muy maluco que llega alguien y de repente ve algo que es bueno y lo hace. De hecho, Diomedes Díaz tiene una canción sobre eso, sobre que alguien monta algo y llega y te montan otra cosa al lado porque está bueno. Entonces, hay que revisar cómo no te pisas la manguera, porque luego pues terminamos en la situación y eso hay que verlo muy bien. Los jóvenes, ven acá, vamos a emprender. Sí, vamos a ponerle el ejemplo en un estrato bajo. Está el negocio de los minutos. Voy a poner una venta de celular al lado. Ok, comenzando 2 negocios. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa con ese negocio cuando los 2 tienen ventas de minutos? Entonces hay quien vende más barato, porque es que no están diferenciando por agregar valor, sino que están entregando un producto. Entonces, bueno, este minuto vale 100, yo te lo pongo 80. ¿Qué hace al lado? Vale 60, vale 70 y 60. Llega un momento que se daña el negocio y eso es algo que se ve aquí en Barranquilla, se ve en Colombia y se ve en todo el mundo, que hay que trabajar. Que hay que trabajar porque desde el punto de vista que tú innoves y te metas ahí, es muy importante entender de que debe haber una cultura de respeto. ¿Por qué? Es que si no respetas, cuando haces a alguien de pronto, uy, este evento es como muy bueno, voy a hacer uno. Entonces comienzas a competir y no estás agregando valor, estás haciendo lo mismo y terminas compitiendo con precios y terminas destruyendo el mercado. Inevitablemente. Y eso pasa aquí en Barranquilla. No, la historia del billar, yo te pongo un billar al frente. Y si me está yendo un negocio, sabemos que es así. Y tenemos una cuestión de perros y tener esa cultura de entender que no tan solo es una cultura de educación y de cortesía, sino que también es una cultura de entender de que eso no destruye los negocios. Y por último quería hacer otro aporte ya, que es el tema de la IA, que me encanta, porque nosotros también obviamente estamos mucho en el rollo de la IA, pero la IA hay que verla como una herramienta, es lo que es. Los jóvenes deben desarrollar habilidades técnicas. Si una persona está desarrollando software, por ejemplo, si está haciendo frontend, debe hacer HTML, CSS, JavaScript, React, tiene que aprender. La IA no lo hace, la IA no te lo va a hacer. Es como una persona que no sabe redactar y le pone, escribe una carta, pues no hay, cualquier cosa que le entregue ChatGPT sirve. Cualquier bus que te sirva te lleva al destino, porque no sabes por dónde vas, porque no tienes idea de la lectura, de la comprensión lectora. Esas habilidades no hay que olvidarlas y no irnos del lado de la IA ciegamente, porque es una herramienta, es para el carpintero, es un martillo, es un taladro. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, hay un tema que lo escuché en el evento de Boeing la semana pasada, de los jóvenes que o se retiran de la formación formal como tal, o no entran, no ingresan porque la mayor razón tiene que ver con los compromisos económicos que tienen con sus hogares. Entonces yo creo que eso es algo que está generándole desventajas al mercado, en el mercado laboral, a nuestros jóvenes. O sea, hay una priorización de suplir económicamente o auxiliar a la familia. Y es un tema que debemos revisar estructuralmente, porque de pronto acá, cuando hablamos de cultura, uno diría que tiene que ver esto con aspectos estructurales. Yo digo que muchísimo. Un ejemplo solamente, los subsidios. Los subsidios que el Estado, ya sea nacional, departamental o local, entrega a las familias. Yo me muevo mucho en municipios y he encontrado lunes, a mí por ejemplo, los Uruaco, esos municipios más alejados, encuentras un lunes, si coincide con pagos de los subsidios que dan a la familia, están cobrando y al lado hay una venta de cervezas y hay varias canastas de cervezas con música a todo volumen, un lunes de trabajo. Entonces creo que cuando hablo de temas estructurales es que tanto nosotros desde el gobierno, de los gobiernos de turno,
están realmente bajo una política haciéndole el seguimiento necesario. Porque si existe un sistema de subsidios social, debe crear una movilidad social, porque si no, simplemente yo debo cambiar esa política y la forma como la vengo ejecutando. Por otro lado, creo que ya eso sí es un llamado hasta nosotros como personas, como padres, hermanos, tíos. Nosotros castigamos mucho los errores, las experiencias negativas, y nos sentimos orgullosos siempre del hijo que le va súper bien. Y dentro de los amigos le colocamos el hombro, ven hijo, este es el hijo full tal, pero los otros hijos están escuchando y están viendo los gestos de los padres, de los tíos. ¿Qué generamos nosotros ahí? En esos sentimientos, y no tiene que ver con que sea ahora una generación de cristal. Eso nos lo han hecho a todos nosotros. Por ejemplo, yo tengo una hermana que un día me dijo casi te odio, porque claro, yo soy la hija mayor y todo el mundo me mencionaba a mí, la nieta mayor y todo el mundo me mencionaba a mí. Entonces crea una prevención, unos sentimientos inapropiados de otros niños de más o menos mi edad. Lo crearon y eso queda guardado, eso no se borra de un día para otro. Creo que esos son de los temas que nosotros debemos mejorar, o como también nosotros como gerentes. ¿A quiénes llamamos más? A los que nos dan la talla, a los que van al ritmo nuestro. Pero si no tomamos el trabajo, quizás de ese que no está dando el ritmo porque no lo está dando. En estos días estaba yo en una mesa y alguien dijo, ahí viene el compañero que a todo espacio que llegue dentro de la empresa dice, ¿dónde está mi mejor equipo? El equipo número 1. Él como que circula por toda la empresa y a todo el mundo le dice lo mismo. Pero eso está bien. Para él todos los diferentes equipos son el equipo número 1. Entonces creo que eso institucionalmente también es algo a lo que nosotros debemos reflexionar. Cuando vemos muchas veces que de pronto hay una persona que no están rindiendo lo necesario, no nos preguntamos qué pasa de la puerta hacia afuera, pero de la puerta de la casa de esa persona al interior de su casa. No nos preocupamos porque, bueno, no somos psicólogos, no somos un psiquiatra, pero sí nos debe preocupar, porque seguramente hasta escuchar un mensaje nuestro, una tocadita de hombro, le puede ayudar muchísimo. Yo creo que esos son aspectos muy importantes, pero cierro con decir algo que sé que han mencionado. A mí me han pasado cosas totalmente atípicas cuando he escuchado a Eri y a Anuar. Yo hice un evento un viernes temprano de Noche de Guachernas y el experto venía a Bogotá y él me ha llamado la noche anterior, el apellido Vera, y me dice, Vera, Rosme, ¿estás segura que mañana vamos a tener la reunión temprano? Yo sí, ¿por qué? Porque por ahí ven las noticias que mañana es noche de carnaval, de Guacherna. Yo le dije, no, aquí trabajamos, en la tarde tipo 3, 4, nos relajamos porque seguramente tenemos el disfraz puesto ahí al lado del escritorio y vamos a disfrutar la noche de Guacherna. O me ha sucedido también cuando los 10 años de presidente nacional, yo direccioné 13 departamentos y yo me movía permanentemente en los 13 departamentos. Mire, ustedes no lo van a creer. Las reuniones más desordenadas eran en todos los demás departamentos y la más organizada era aquí. Así sea que la reunión yo la hiciera acá en Barranquilla o todas las que hice por fuera. Mi junta directiva de acá era la más formal del mundo. Entonces yo lo digo porque hemos creado unos estereotipos que creo que con todo respeto estamos un poco errados. A eso ha cambiado muchísimo. De hecho, cuando ustedes miran en los relacionamientos internacionales, de la gente que más confianza genera es la de acá. Al empresario caribeño, barranquillero, lo aprecia muchísimo por la calidad humana, lo extrovertido, pero lo comprometido que también somos. Bueno, muchísimas gracias por todas sus opiniones. Me gusta mucho que de alguna manera cuando hablamos de cambios, no quiere decir que todo esté mal, ¿cierto? O sea, dentro de todo lo que cada uno dijo,
hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas que hay que seguir mejorando. En ese orden de ideas, hoy que estamos hablando de habilidades, hay algo claro para poder desarrollar habilidades y es que se necesita, la promesa de este encuentro de Learning Day Barranquilla, que como les digo no es una iniciativa que solo es de Barranquilla. Este mismo encuentro lo vamos a hacer en Lima el próximo lunes y hablaremos de lo que tiene que ver con Lima el próximo lunes. Pero cuando estaba organizando la propuesta, uno documenta, revisa. Una de las cosas que me causaba curiosidad, y lo mencionaste, Romeri, es que nos faltan muchas características de lo que hablábamos en la mañana, que es el aprendizaje continuo, ¿sí? Entender que el fracaso no existe y que el castigo al error es una visión equivocada, porque al final el fracaso cuando uno fracasa, en realidad es una oportunidad de aprendizaje. Tú verás cómo lo ves, si como un fracaso o como una oportunidad para seguir mejorando. En ese orden de ideas, veamos todo lo que nos contaron ustedes, que creerían que son cambios culturales como oportunidades de mejora, y cada uno desde sus instituciones, ¿qué creen que podrían hacer, ¿sí?, para poder lograr que tengamos una cultura de aprendizaje continuo en nuestra ciudad como ciudad? Y además de eso, que nos permita ese aprendizaje desarrollar esas habilidades que ustedes mismos dijeron para poder enfrentar, pues, lo que nos venga en el futuro, que igual no podemos prever, estamos hablando desde el ahora, ¿no? O sea, prevemos el futuro desde lo que leemos en el ahora. Entonces, ¿cuál creen que son cada uno, desde las pequeñas empresas, desde la infancia y el desarrollo de las habilidades en la infancia, desde lo que es los centros de innovación, la universidad, desde las fundaciones para desarrollar habilidades específicas, desde los gremios industriales como el que lidera Diana, y desde BOI, que le apuesta a las habilidades, y por esos jóvenes que de alguna manera están olvidados? ¿Qué creen ustedes que podrían, si yo dijera, me comprometo a esto como persona, no lo voy a decir como institución, a que yo quiero aportar de esta manera para lograr ese aprendizaje continuo y esa mejora continua para crear esta ciudad que aprende? Bueno, yo creo que yo lo comencé a hacer, y le voy a decir por qué, no porque sabía que me iba a hacer la pregunta, sino que ya estoy en una edad que 57 años, ya tú comienzas a reflexionar a qué le puedo yo apostar una vez pensionada, trabajar unos años más, pero qué puedo seguir aportando a la sociedad. Y en estos días, aquí mi amiga Lili me hizo una propuesta que se une con lo que he estado haciendo con Gloria. He estado involucrándome con muchos jóvenes y con muchos niños, y en que transmitiendo experiencia, acompañándolos, pero más que todo utilizar mi ecosistema de relaciones para conectar a esos niños con espacios diferentes. Yo creo que estoy comprometida con eso, y una parte que ya he adelantado pero no la he llevado todavía al mercado, por decirlo así. Yo vengo haciendo arte, pintando, pero no he hecho mi primera exposición. Y creo que eso es una de las cosas que tengo pendiente, porque ya tengo identificada una comunidad que sí quiero transformar como algo que yo siempre he querido y lo he hecho de una u otra manera, pero lo quiero formalizar: desarrollo económico local. O sea, muchas veces nosotros nos ponemos o observamos tan ampliamente las cosas, ahí voy contrario a la globalización, pero en temas sociales muchas veces uno tiene que mirar en el entorno más cercano, donde puede incidir y generar una transformación, pero no una transformación de un programa entregando un regalo o 2 regalos. Yo creo que es una transformación que va más allá de un compromiso real de ser humano, cómo lo acompaño, hasta dónde puedo acompañar desde la misma familia. Porque si hay algo que las mismas políticas públicas nos estamos equivocando en la implementación, es que siempre decimos universidad, empresa, Estado. ¿Y quién está detrás de todo ser humano? Detrás de todo ser humano, ubicado en cualquiera de esas esferas, está la familia. Y casi nunca involucramos a la familia y a los grupos juveniles, a la Junta de Acción Comunal. Nunca involucramos
esos grupos? Bueno, creo que de Sting Academy la propuesta es clara. De hecho, había tenido la oportunidad de hablar con algunos agentes para que hiciéramos una discusión sobre la educación, una crítica sobre la educación y un apostar a la educación. De hecho, lo estamos haciendo actualmente. Nosotros tenemos un programa que se llama STEAM, actualmente está apostando a una forma disruptiva de educar a través del proyecto, a través de pedagogías activas de aprendizaje, pero también es la invitación a actuar con cada uno de los protagonistas que hay acá, que está haciendo algo por cambiar. Sting Academy tiene puertas abiertas para que podamos no tan solo soñar, sino que poner en acción ese cambio que todos queremos. Desde STEAM también nos preocupamos por la niñez. Estamos trabajando desde el pensamiento crítico, desarrollo del pensamiento lógico, del trabajo en equipo, de todas las habilidades del siglo XXI en nuestro campo. Entonces, hago una invitación concreta a todos aquellos que tengan acá niños a que puedan ir a unos talleres totalmente gratuitos, y si quieren luego pues pueden tener mis datos a la academia y puedan ver qué podemos hacer. No tan solo que puedan ir, sino que puedan aportar, decir, oye, yo creo que la educación es esto, debería tener este componente. También me comprometo a co-crear con diferentes entidades que podamos compartir experiencias. A mí siempre pues me ha llamado mucho toda la atención de este proyecto de Macondo Lab, que de la Universidad Simón Bolívar, que tiene una iniciativa súper genial. Entonces, ese es nuestro compromiso, hacer redes, activar las redes y a comenzar a hacer cambios. Entonces, presto a la casa de Sting Academy como ese motor para que pongan inclusive a producir las ideas que cada quien tiene para desarrollar estas iniciativas. ¿Cuándo? Inmediatamente usted me dé su teléfono, comenzamos a trabajar y comenzamos a co-crear juntos. Si creen que Sting Academy puede aportar o puede sumar a ese proceso, ahí estaremos. En todo caso, también vamos a tener, por lo menos mensualmente, una actividad donde vamos a estar hablando y creando la educación, hablando sobre la educación de nuestros hijos y el desarrollo de habilidades. Y es un momento para que todos pongamos nuestro grano de arena y cambiemos el futuro de Barranquilla para mejor, como ya lo viene siendo, porque Barranquilla está creciendo, está mejorando, pero podemos poner un granito de arena más. Entonces, ese es el llamado que hago yo, un llamado a la acción. Que digan que van de parte de Yuna. Para los referidos. Bueno, voy a responder ya, yo soy muy institucional, voy a responder esta vez como Gloria Naranjo. Ahí hace poco, bueno, ya creo que más de un mes, 2 meses, dicté una charla. Soy convencida del poder de los talentos ocultos. ¿Y por qué hablo de los poderes del talento oculto? Porque si nos vamos a una ciudad que aprende, estoy segura de que nosotros como ciudad tenemos grandes talentos que tenemos que comenzar a emerger. Y este poder de los talentos ocultos, pues cuando uno los descubre, los reconoce, los deja de casi que normalizar y comienza a entender esas capacidades extraordinarias que tenemos, y ya no voy a hablar solo de las personas, sino de los territorios, podemos comenzar a emerger grandes poderes extraordinarios. Y este efecto de transformación pues nace primero de reconocer. Nosotros como territorio, y me sumo ahorita a lo que dice Rosemary, tenemos que comenzar, de pronto sí, tenemos cosas que mejorar, pero también tenemos cosas valiosas y excepcionales que nos están haciendo diferentes a lo que se está haciendo. Entonces, reconozcamos eso. Reconozcamos que eso que tenemos es tan valioso que vale la pena aprender cómo lo podemos hacer mejor y entender que ese poder, ese talento o esa capacidad normalizada, oculta, la podemos llevar a un mejor nivel. Vamos a transformarla, ¿verdad? Y cuando ya nosotros hemos identificado, hemos aprendido, hemos transformado, comenzamos a hacerlo crecer. Y la invitación es cómo nosotros podemos volver
esas capacidades normalizadas, invisibilizadas que tenemos en nuestras instituciones, en nuestros entornos, en nuestra vida personal, las podemos comenzar a exteriorizar y volverlas a un poder extraordinario. Y la invitación la quiero cerrar hablando de la salsa secreta para lograr esto, que es la pasión. Porque al final lo que a nosotros nos mueve como seres es ese amor y la pasión con el que hacemos las cosas. Y creo que esa es la salsa secreta para lograrlo, hacerlo con amor, con pasión, porque seguramente cuando traemos al ruedo ese ingrediente secreto, podemos llegar a ser esas grandes ciudades que aprenden, que construyen, que co-crean. Y yo soy fiel convencida que aquí en Barranquilla pasan grandes cosas. Y cuando nos lo proponemos, lo podemos lograr. Bueno, yo creo que la tecnología, al final de cuentas, es ahorita la industria o el ámbito que promueve más el movimiento social, ¿no? O sea, creo que nos ha traído una oportunidad muy buena para poder acceder a más oportunidades, nuevas oportunidades, gente que de pronto, o sea, normalmente es complicado moverse de estrato social, ¿no? De pronto por las circunstancias, de pronto por el acceso a oportunidades, de pronto por la visión del mundo que nos enseñan en nuestro entorno. Pero yo creo que a través de la tecnología, en los últimos años se ha visto que se puede dar este movimiento. De pronto no es tan fácil, tampoco es mágico, pero comparado a otras industrias, se ha dado un movimiento social mucho más rápido y mucho más amplio a través de la tecnología. Y lo chévere es que la tecnología es transversal, entonces se puede aplicar en diferentes industrias y en diferentes espacios. Entonces, justamente yo creé Fundación Código Abierto con esta misión de convertir a Barranquilla, al Atlántico y al Caribe en un nuevo epicentro tecnológico. Y lo estamos haciendo a través de 4 pilares fundamentales, ¿no? Que al final es la educación, la comunidad. Algo muy interesante que pasa en la tecnología pues es que avanza muy rápido. Y entonces necesitamos justamente este apoyo de otras personas que han experimentado, que han chocado, que han aprendido, para que nos den estos tips y nos puedan compartir ese conocimiento. Entonces, por eso, algo muy bonito que pasa en la tecnología son estas redes de apoyo, ¿no? Estas comunidades tecnológicas que buscan dar conocimiento gratuito o abrir estos espacios. Y se arma como esta primera red de apoyo, ¿no? Entonces, nuestro primer pilar justamente es la comunidad y ahí estamos impulsando pues que todas estas comunidades puedan avanzar. Los invito a que busquen en Instagram códigoabierto.tech y ahí siempre estamos mostrando como estos eventos que hay. Por ejemplo, las Tech Nights, que es un espacio para hablar sobre tecnología, ¿no? Un sábado por la noche, el tercer sábado cada mes. Y luego tenemos música o algo cultural como para que sea un espacio entretenido. El otro pilar pues es la educación, que es súper importante y por eso yo creo que iniciativas justamente como STEAM Academy, que desde el principio le dan este conocimiento a los chicos, ¿no? Que terminan justamente construyendo robots como soñó Eric cuando era pequeño, pues nos dan esta oportunidad, ¿no? Pero también más adelante justamente puede haber o suele haber una brecha entre universidad y industria, ¿no? Porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces también ahí poder acortar esta brecha con cursos puntuales, con habilidades puntuales, creo que es muy importante. Y pues ahí estamos también dando cursos y capacitaciones de inteligencia artificial, o sea, cosas como muy técnicas pero también muy importantes, ¿no? Como desarrollo de software con énfasis en inteligencia artificial. ¿Cómo puedo hacer fine tuning para un modelo y aplicarlo en mi documentación de Excel, ¿no? Por ejemplo, ahora un curso de transformación digital que estamos haciendo con vibe coding, o sea, con inteligencia artificial para crear un producto. Están armando un software que mide cuando llega un embarco al puerto y entonces después de ciertos días manda una alerta. Entonces es una habilidad como muy específica para ese caso concreto, pero que ya pudieron programar los administrativos sin necesidad de ellos tener esta habilidad de código, ¿no? De pronto sirve para este caso muy concreto, ya si lo quieren hacer más grande, pues sí van a necesitar apoyo de gente técnica, pero pues justamente ahorita estas habilidades se pueden aprender y creo que son muy importantes. El tercer pilar
es la generación de oportunidades laborales, ¿no? Y eso puede ser a través justamente de conectar a gente con estas nuevas habilidades con empresas, o también impulsar la generación de nuevos proyectos, ¿no? Entonces, por ahí nosotros tenemos este programa que se llama Caribe IA, en el cual se compone de 3 fases. La primera es una serie de hackatones. Un hackatón es como un concurso de programación, tienes 48 horas para construir productos. Ya llevamos 2 versiones de Barranquilla, que es un hackatón donde se han inscrito en el primero 150 chicos y en el segundo 200, y de ahí salieron como en el primer año 21 proyectos, en el segundo 31 proyectos, pero ya son proyectos que usan inteligencia artificial como base, y buscamos que eso ya se convierta en un proyecto real. Entonces este año la segunda parte del programa de Caribe IA justamente es un proceso de incubación que hicimos en conjunto con 51 Labs, y se presentaron ahorita este sábado 15 emprendimientos, 15 proyectos como resultado de este proceso de incubación con 51 Labs, de los cuales 4 nacieron en el hackathon y otros 4 fueron apoyados por estas personas técnicas que salían de los cursos y de las capacitaciones. Y lo chévere es que esas son empresas, son proyectos que salen de aquí de la región Caribe, pero que salen ya con un enfoque de utilizar tecnología para poder resolver problemas globales, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, como decías al principio, ¿no? Como apoyar a que tengamos esta visión de poder resolver problemas, pero también que puedan tener este alcance global. Entonces mi invitación ahí es estén pendientes a estos tipo de eventos, porque creo que es muy importante, muy especial que participen. De hecho, justamente pues la Universidad Simón Bolívar ahí estuvo apoyando, pues estuvo presente también en Barranquilla, pues en la parte de la convocatoria, hay mucha gente, muchos estudiantes de allá. Y lo último, ya para cerrar, que estamos como metidos en varias cosas, creo que si ya están saliendo estos proyectos, ahora la parte más importante es cómo los apoyamos para que no se queden nada más en una idea o en un prototipo o en un sueño, sino que realmente puedan conseguir este capital necesario para poder crecer y llegar a muchas más personas, ¿no? Entonces ahí es donde entra la nueva iniciativa que lanzamos justamente en Tech Caribe Fest, que es Caribe Ventures, que es como busca hacer este red de ángeles inversionistas o este fondo para invertir en proyectos del Caribe que utilicen tecnología, o sea, que sean de base tecnológica y que se apalanquen de inteligencia artificial justamente para poder crear un producto de alto impacto. Entonces, este año Caribe IA, el programa, pues fue el piloto, la primera versión, y para el 2026 pues vamos a tomar todo lo que aprendimos para poder lanzarlo de una forma como mucho más poderosa, y creo firmemente que no es algo que podamos hacer solos, sino que es algo que vamos a poder hacer en colaboración con todos, y entonces mi invitación es esa, ¿no? Como hagamos esto juntos y convirtamos al Caribe en el nuevo epicentro tech de Colombia. Bueno, rápidamente desde Deseo del Atlántico hay algo que me gustaría de pronto, ese llamado a la acción concreto, y es ese vínculo entre los jóvenes y las empresas, fortalecer esa comunicación, lo que decía de pronto Lilian, hay jóvenes que miércoles quisieran tener una oportunidad, pero dicen, eso yo creo que no es para mí, pero es porque no saben qué hay allá, no saben que realmente no necesitas mucho conocimiento, allá mismo la empresa te capacita. Entonces esa conversación, continuarla desde diferentes ámbitos, que se fortalezcan las prácticas profesionales, de que haya open house del SENA, incluso en los diferentes nodos que tiene el SENA en el departamento del Atlántico, que pueda todos los meses invitar a los jóvenes que estén en los alrededores a que vayan y tomen una merienda y que conozcan y hagan el recorrido. Yo siento que muchas veces en esos cajones o en esos edificios no sabemos qué pasa adentro y todas las oportunidades que se pierden, porque pues hoy en día los jóvenes realmente quieren otro tipo de oficios que de pronto les genera una plata mucho más rápida, o lo que decía también Rosemary, necesitan llevar el sustento diario a su casa. Entonces muchas veces ellos prefieren, me voy a trabajar en lo que sea para poder apoyar en mi hogar. Pero también si allá no le contamos todas las oportunidades que hay, pues ellos tampoco se enteran.
acertar. Bueno, desde Goen, voy a decir el compromiso, y me parece espectacular todo lo que acabas de decir, es justamente esas conexiones que queremos promover para los jóvenes, pero también en el ecosistema. Y Goen es una iniciativa que si ustedes la encuentran en Instagram o en LinkedIn, dice de impacto colectivo. Yo me he matado la cabeza pensando cómo decirle a la gente más fácilmente eso que es, pero es básicamente articular acciones que suenan muy light, pero es que nos conocemos, excepto contigo no nos conocíamos todos, y uno muchas veces no sabe qué estamos haciendo y nos saludamos y todo. Yo lo he dicho desde hace casi 3 años que empezamos con Goen. El ecosistema de Barranquilla se conoce, pero realmente sabemos lo que estamos haciendo y cómo nos podemos articular. Nos damos, yo decía, nos vemos y nos damos besos y abrazos, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Y eso es un reto, y lo digo como una directora de una iniciativa que tiene como propósito articular. Y cada vez está más cerca de que eso pase, pero es intencional. Y mi propósito ya como persona es superar el día a día que nos está jalando tantas cosas para que eso que es un propósito ahí sí superior se logre, ¿sí? Que nos articulemos y que pongamos a quienes son los que nuestro propósito en el centro, que en mi caso son los jóvenes. Eso es, gracias. Bueno, ya para cerrar, primero que todo agradecerles por haber participado, aceptado este espacio. Tienes toda la razón. Nos conocemos todos, incluso nos conocemos desde muchas partes, pero nos cuesta articular, ¿sí? Más allá de ser líder de aprendizaje de LearningTech, que es la empresa que con mi esposo fundamos y por la cual estamos aquí, yo soy líder de una comunidad latinoamericana que se llama Learning Latam, y el fundamento de la comunidad es el aprendizaje colectivo, ¿sí? En cómo, y hablaban de trabajar con otros, en lo que nos presentó Iskia esta mañana. Es algo que leí hace poco y me pareció genial, que cuál era la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo, y cuál de los dos deberíamos apropiar o cuál debería utilizarse. La diferencia es que trabajo en equipo, decía la persona, y me pareció bastante curioso, es cuando se reúnen un montón de personas, trabajo y los demás miran. Y trabajo colectivo es cuando se reúnen con un grupo de personas y cada uno tiene un propósito, ¿sí? Entonces, el llamado es a que, de verdad, así como ustedes respondieron el llamado, sabiendo las dificultades, yo sabía las dificultades de un evento un lunes, con Beli lo hablamos, pero son conversaciones que tenemos que hacer, que si estamos impactando. En este momento llevamos 47 personas que han venido el día de hoy, de las 85 que se han registrado, y si se llevaron algo de aquí, ya con eso generamos un impacto. Y creo que si ya estamos acá, si ya nos vimos, si ya nos dimos besos, abrazos, nos saludamos, pues ya sabemos que podemos articularnos en muchísimas más cosas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por su apertura, por su conocimiento, por su compromiso de cada uno, desde el lugar en el que se encuentran hoy representando y desde su compromiso personal, ya están haciendo algo. Que eso es lo importante, no quedarnos solo en las palabras, sino también en las acciones. Entonces, a todos también muchas gracias y un aplauso para ustedes.